Imagínate que lo mismo lo hubiese hecho el PRI o el PAN, ¿no lo hubieras calificado tú como de compra de votos? A ver, espérame. No, no estoy diciendo como una compra de votos, es una pregunta, punto. Mira, es decir, aquí el tema, está sacándome la pregunta de contexto, porque no, lo que tenemos que recordar, escúchame, Ajá. Lo que tenemos que recordar es que en ese momento había una gran demanda por parte de la sociedad para que el dinero de las prerrogativas de los partidos pasara a la reconstrucción. Le aprecio mucho al Fisgón, Rafael Barajas, el Fisgón, con quien hemos platicado muchísimas veces en este espacio, al respecto, por ejemplo, de su trabajo, obviamente, de las opiniones políticas. Y bueno, Rafael, un honor platicar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy agradecido de hablar contigo, de tu espacio, Luis, y estoy a tu servicio. Oye, Rafael, cuéntanos primero, pues, ¿cómo ves este triunfo, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el triunfo apabullante, el triunfo contundente, el país que está cambiando y las cosas como están cambiando ante una situación, pues, evidentemente de un gran hartazgo? Tú lo has denunciado muchas veces, lo denunciaste cuando hablaste, por ejemplo, en este libro sobre la derecha del país, sobre la historia, la misma derecha. Hoy ha ganado la izquierda, pero al mismo tiempo, pues vemos que hay una crítica que comienza a surgir en torno a la necesidad de contrapesos. Tú lo sabes, porque lo conoces muy bien, la historia. Hemos tenido algunos gobiernos sin contrapesos y las cosas a veces no han salido muy bien. ¿Cuál es la lectura del Fisgón? Mira, te voy a decir lo que yo opino, tal vez estoy equivocado, pero yo lo que creo, en primer lugar, es que estas elecciones fueron muy importantes, en primer lugar, porque fueron, entre otras cosas, un referéndum sobre el modelo económico. La gente votó en contra del modelo económico y lo hizo masivamente. Efectivamente, ganó un representante de lo que en el espectro político mexicano es la izquierda. Sin embargo, el hecho de que él haya ganado la presidencia no implica que los cambios sean automáticos. Yo creo que hasta el momento actual, López Obrador sigue siendo un dirigente opositor que ganó la presidencia, pero que todavía no entra en funciones. Sigue enfrentando un modelo económico que se ha ido implantando en nuestro país a lo largo de más de 30 años y que se ha implantado de manera muy cautelosa. Han ido haciendo modificaciones paso a paso, lentamente, y sondeando a la sociedad, viendo donde encontraron resistencia, dejaron de avanzar, cuando dejó de haber esa resistencia avanzaron, y así fueron desmantelando todo el estado de bienestar que se había construido a lo largo de décadas. Entonces, se habla mucho de contrapesos al gobierno, pero esos contrapesos ahí están, y están claramente en los poderes fácticos, y yo creo que justamente son esos poderes fácticos contra esos poderes fácticos votó la mayoría de la población. Quien necesita contrapesos políticos actualmente son esos poderes fácticos y los tiene. Los está encontrando, es decir, los contrapesos están por todas partes. Este es, digamos, un gobierno, es un gobierno de izquierda que podrá tener el poder, pero está en oposición al régimen dominante, y ese es el problema. Es decir, ¿qué más esto es muy interesante. le quieres dar? Claro, perdón la interrupción aquí, solo para entender muy bien la idea, Rafael Barajas, el Fisgón. A ver, es un gobierno de izquierda, pero que va a seguir siendo un gobierno opositor al régimen dominante. Me quedo con esta declaración. Al régimen neoliberal, sí. Al régimen neoliberal, y justamente en este régimen neoliberal, o sea, sí es un Andrés Manuel, o un gobierno de Andrés Manuel López Obrador opositor a un régimen liberal. Ahí está la carta enviada, Rafael Barajas, sí, claro, el Fisgón, a Trump, y la respuesta de Trump, o sea, cómo lo recibe, el hecho pues también ahí del acercamiento y después el alejamiento y luego el acercamiento hacia estos poderes fácticos que mencionas con respecto a la empresa y a la empresa neoliberal, a las transnacionales, etcétera. O sea, realmente estamos ante un escenario así. ¿Es realmente esa izquierda, una izquierda que va a ir en contra de estos poderes fácticos? Pues yo creo que sí. Mira, el solo hecho, a ver, te lo planteo de manera muy clara.
El modelo neoliberal está fundado, entre otras cosas, en la lógica de los consensos de Washington. Son 10 puntos que se establecen alrededor de la década de 1980 y son 10 puntos que básicamente lo que hacen es apoyar, digamos, a las grandes empresas multinacionales. Entre los 10 puntos están la eliminación de los subsidios, disciplina política fiscal, política de privatizaciones, tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Contra esas lógicas, contra ese consenso de Washington, se establecieron varios gobiernos. Ese consenso de Washington estableció una política económica que ha provocado un desastre, no solo en México, sino en toda América Latina. Y contra esa política económica se armaron o se alzaron varios gobiernos en América Latina, entre ellos el de Lula, entre ellos el de Evo Morales, entre ellos el de Rafael Correa en Ecuador, entre ellos el de Cristina Kirchner en Argentina. No son gobiernos radicales, no son gobiernos socialistas, son gobiernos de salvación nacional. Y claro, lo que está ocurriendo aquí es el gobierno de López Obrador va en ese mismo sentido. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Hace unos días, Peña Nieto establece un decreto que privatiza las pocas 300 cuencas hídricas que subsisten en el país y las pone al servicio del negocio. Es básicamente ellos dicen que no, pero es una privatización. Ese líquido será usado no para satisfacer a los habitantes, no para satisfacer a los ciudadanos, sino para negocios. Están entregados a la Nestlé, a la Coca-Cola, para el fracking, etcétera. Y desde López Obrador ya anunció que va a echar atrás ese decreto. Es claramente un gobierno que va en contra de las lógicas del consenso de Washington. Ahora, el caso de Trump es un caso muy interesante, es un caso distinto, porque tiene que ver con otro asunto. Es decir, el propio modelo a nivel global está en crisis. Es un modelo que está fracturado. La llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos es resultado, entre otras cosas, de esa fractura del modelo dentro de las élites neoliberales mundiales, de las élites monetaristas mundiales. No es un afán querer ser peyorativo en la pregunta, Rafael, porque a veces es muy sensible, particularmente una audiencia que nos escucha y que en estos momentos pues está muy sensible a muchos temas y se entiende. Pero a ver, es que estos gobiernos de salvación nacional, estos gobiernos que están contra el consenso de Washington, han tenido siempre, Rafael Barajas el Fisgón, pues un resultado más que cuestionable, o sea, empezando por Cuba, Venezuela, Nicaragua, o sea, vamos, no vemos un desarrollo. Estás tocando los países que yo no mencioné como parte de los gobiernos de salvación nacional. Cuba es otra lógica. Venezuela sí empieza dentro de este proyecto, dentro de estas lógicas, pero tampoco, pero no es el mismo caso ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Ecuador, ni de Bolivia. Y el caso de Nicaragua es muy distinto. Ahí lo que tú tienes es un gobierno que surge, bueno, el actual gobierno que dirige Daniel Ortega es un gobierno que surge del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha estado dentro del poder, salió del poder, regresó al poder, pero es un gobierno que se parece mucho más a las lógicas que son las lógicas que tenía el PRI, digamos, es un partido político que surge como un movimiento revolucionario de avanzada y que se convierte en parte del status quo dominante. Son cosas muy distintas. No son tan cuestionables los resultados, digamos, de lo que fue el gobierno de Lula, de lo que fue el gobierno de Dilma Rousseff, de lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner. Es decir, no son tan cuestionables incluso dentro de las lógicas del mainstream, de la narrativa oficial actual, ¿no? Neoliberal. Y también, mira, el caso de Venezuela hay que revisarlo. La gente te habla muchísimo, es digamos que el caballito de batalla del discurso conservador. Sin embargo, lo que es claro es que la gente no tiene muy claro aquí en México lo que está ocurriendo en Venezuela ni por qué ocurren las cosas que ocurren en Venezuela. Y todo eso hay que revisarlo, y hay que revisarlo con mucho cuidado. Y regresando a tu pregunta original, tú me preguntaste sobre la relación que tiene López Obrador con Donald Trump. Lo que te estaba tratando de plantear es que lo que ha ocurrido dentro de las élites neoliberales es que hay unas fracturas, hay fracturas muy importantes, y esas fracturas, por supuesto, que presentan oportunidades
de maniobra para los países emergentes como el nuestro. Entonces yo sí creo que es necesario trabajar y dialogar con ellos. Al final de cuentas, siempre ha sido mal negocio pelearse con Estados Unidos. Siempre ha sido mal negocio entrar, es decir, México no se puede dar el lujo de entrar en una confrontación abierta con Estados Unidos en estos momentos. Y obviamente el trato con Donald Trump es muy complicado y muy delicado, entre otras cosas porque Donald Trump es un presidente, bueno, perdón por lo que voy a decir, espero no herir susceptibilidades, pero Donald Trump es un fascista. Es decir, no es un personaje equilibrado, es sumamente difícil tratar con él y por supuesto que es preferible tener relaciones que quepan dentro de lo cordial a tener una confrontación directa de entrada, ¿no? Ni a someterse. Y la otra cosa es esta, la otra cosa que ocurre es esta. Otra cosa que ha ocurrido en México es que el gobierno de Peña Nieto sí tuvo una actitud de sumisión ante Donald Trump. Lo invitaron a México, le dieron tratamiento de dignatario en plena campaña electoral. Es una barbaridad, es una pifia diplomática histórica. Entonces, bueno, yo sí creo que todo esto se tiene que revisar. De pronto, Rafael Barajas el Fisgón, lo detectamos muchos, hay una especie, y yo también espero no herir susceptibilidades con lo que te quiero preguntar, pero hay una especie de fanatismo hacia Andrés Manuel. Hay cuestionamientos que inmediatamente son respondidos con ataques fortísimos, con muchísima agresividad, claro, pero demasiada. Y uno se pregunta, híjole, es que entonces ¿en dónde va a quedar, por ejemplo, una libertad democrática? Había un cartón que se publicó en La Jornada hace poco de Magú, y si no me equivoco tenía por ahí a Carlos Payán y decía, qué bueno que está Carlos Payán para recordarnos que el periodismo siempre tiene que ser crítico ante el poder, sea el poder que sea. No estamos ante un riesgo de esto, de que de pronto confundimos un gobierno y una política con un partido de fútbol, Rafael Barajas el Fisgón, o sea, con el fanatismo de no pase lo que pase, yo siempre voy a estar con él. Mira, yo creo que efectivamente están muy radicalizados los ánimos. Pero esto tiene que ver, y no me lo vas a negar, con las campañas de descrédito que se han vivido en contra de López Obrador. Si algo a mí me explica la radicalidad de los partidarios de Obrador, es que la campaña en contra ha sido feroz. Ve nada más lo que acaba de pasar con el INE, es increíble lo que acabamos de ver. Es decir, es dos consejeros, Baños y Murayama, que son cercanos al PRI, presentan una iniciativa para multar a Morena por supuesto lavado de dinero, por supuestos desvíos de dinero de los damnificados hacia la campaña, y tú revisas el proceso y le ponen una multa extraordinaria, ¿no? Tú revisas el proceso, un consejero, o sea, hay solo un solo consejero que vota en contra, pero que da argumentos muy fuertes. Dice, oye, esa multa está mal estudiada, el caso no está revisado, no fueron ni siquiera consultadas las personas del famoso del fideicomiso en cuestión, y se filtró información a la prensa. Déjame preguntártelo. Pero el consejero que hace las críticas tiene toda la razón. Es decir, y el tema es muy delicado porque tú revisas, por ejemplo, qué es lo que todos los desvíos que sí se dieron con los fondos de reconstrucción, es decir, se desviaron fondos de la reconstrucción para campañas políticas y eso sí no se revisan. Entonces, sí hay, perdóname, un sesgo informativo en contra, ha habido un ánimo informativo en contra de Obrador, ha habido campañas de descrédito muy fuertes y, por supuesto, una de las pocas formas que han tenido los partidarios obradoristas de reaccionar ante eso es reaccionar con violencia. A ver, Rafael, de verdad, sin un afán, yo también, nadie, pero sin un afán ni con corte fanático, ni de ánimo desbordado, ni muchísimo menos peyorativo. Sabes de las conversaciones e inclusive lo digo así abierto, lo hemos dicho siempre, la admiración que tenemos a tu trabajo, en particular yo a tu trabajo siempre, pero tú hiciste muchos cartones de Monex, tú hiciste muchos cartones de Soriana, tú hiciste muchos cartones del Pemex Gate, cartones de los amigos de Fox. O sea, ahí sí se valía, ahí sí se podía filtrar a la prensa, ahí sí podían venir los argumentos y acá no.
O sea, es que es algo que uno cuestiona, oye, pues, tú eres híjole, ¿qué se trata? Luis. Tú eres periodista. Nosotros le preguntamos a todos igual. Ok, bueno, tú eres periodista. Tú sabes perfectamente que un periodista lo que tiene que hacer es basarse en información. Es decir, aquí, en el caso de la multa del INE, tú revisas el caso y no hay caso. Dicen claramente que se desviaron dineros hacia la campaña. No se desviaron dineros hacia la campaña. El otro día Pedro Miguel y los miembros del fideicomiso hicieron una exposición muy abierta en los que dijeron, mira, se recibió tanto, ese dinero fue a dar aquí están todos los destinatarios. ¿Dónde están los desvíos? Es decir, si vamos, yo por supuesto que estoy de acuerdo en que hay que ser rigurosos y en que hay que y hay que criticar lo criticable. En el caso de Monex, los desvíos ahí están. Es decir, no me puedes comparar un caso bien fundado con esto. Esto es un chiste. Y aquí, mira, el caso tiene que ver con una narrativa que se está tratando de construir. Es decir, sin lugar, las narrativas en política tienen una gran importancia. Y aquí López Obrador gana, entre otras cosas, porque se asentó una narrativa que tiene mucha fuerza, que tiene mucho sustento, que dice que el sistema neoliberal favorece una élite, es un sistema profundamente corrupto, que es un sistema en el cual, por ejemplo, las élites tienen, entre otras cosas, un sistema de información muy eficaz, se expresan a través de grandes medios de información, las cadenas mediáticas son parte de su vocería, ¿no? Y te voy a decir algo, es una narrativa en la que yo creo. Y por el otro lado se está tratando de construir... No, espérame, esa narrativa es real. Se vale. Y por otro lado, digo, se vale creer en ella o no, o decir que es real o que no lo es. Deja tú que se vale creer en ella, es decir, está muy sustentada en hechos. Y la otra narrativa, que es la narrativa de que se está tratando de construir, es una narrativa que realmente no tiene sustento, que dice todos los políticos son iguales. Esa lógica es muy curiosa porque le sirve a los políticos más corruptos. Ya. Es decir, no es cierto que todos los políticos sean iguales, no es cierto ni siquiera que todos los narcos sean iguales. ¿Alguien querría descarrilar a López Obrador así? 53%, ha ganado absolutamente todo. O sea, hay quien lo cuestiona. A mí en lo particular, como cuestionamos al PRI, como cuestionamos al PAN, claro. Tú lo recuerdas, a lo mejor estas palabras que todavía hace 3 meses se escuchaban concretamente, es que es rudeza innecesaria, te decían, si entrevistabas de pronto a un priista fuerte o a un panista fuerte, ¿no? Es que eso es rudeza innecesaria. ¿Cómo les encantaba utilizar la frase de rudeza innecesaria? Pero al mismo tiempo, yo te lo digo sin ninguna filia, ni una. Es un asunto en donde preocupa de pronto la reacción de un Andrés Manuel que dice en un video, yo no olvido, perdono pero no olvido, cuando habla directamente de reforma. ¿Te acuerdas de Excelsior? O sea, por ejemplo, con lo que le pasó a Scherer, no sé, o sea, híjole, cuando habla directamente de reforma, cuando ayer en una conferencia de prensa señala a un reportero de Milenio, o sea, híjole, esas cosas, de pronto uno dice, oye, pero ¿por qué? No sé si tú te das cuenta, pero te estás sumando a esa narrativa. No, a ver, es que yo estoy preguntándolo, te juro que no. Te estás sumando a esa narrativa, mira, a ver, te voy a decir lo que yo pienso sobre eso, es decir, hay una narrativa que se está tratando de construir desde hace rato que dice, López Obrador es Hugo Chávez, es Venezuela, va a ser la censura, va a ser quién sabe qué. Bueno, en primer lugar, hasta donde yo puedo ver, esto no es lo que ocurrió realmente en Venezuela, por lo menos ha sido un proceso muy complicado el de Venezuela, pero además, menos que menos es el caso de Obrador. Mira, el tema de la libertad de expresión es un tema delicado y tiene mucho que ver con cómo funciona la sociedad. Fisgón, híjole. Una costumbre. Ya está. Perdón, se cortó por un segundito. Ya está. Listo. Sí. Ok, bueno, hay que recordar que la libertad de expresión es también una costumbre. Y los pueblos se ganan el derecho a expresarse con libertad de expresión, o los poderes fácticos van logrando poco a poco establecer procesos de censura. Sin embargo, estos procesos nunca son bruscos o rara vez son bruscos. Para que se den realmente estos cambios, se necesitan verdaderos cataclismos dentro de la sociedad. Se necesita que haya fracturas brutales, es decir, por ejemplo, la libertad de expresión en México
se ganó en el siglo XIX, se pierde a principios del siglo XX. No se pierde con el porfiriato del todo, porque tú tienes al hijo de la Huizote, tienes el diario del hogar, etcétera. Es decir, hay periódicos que defienden el principio de libertad de expresión. Se pierde después de la campaña de descrédito contra Madero. Se pierde después de la Revolución Mexicana, porque hay una serie de cambios de paradigmas, hay un cambio de paradigmas brutal. Eso no está ocurriendo en México. Yo estoy convencido de que existe libertad de expresión, va a seguir la libertad de expresión. Se está temiendo fíjate qué chistoso, se habla de la censura de un gobierno que todavía no llega. Es decir, se habla se dice, no, es que las bases son muy radicales. Oye, tienes que ver cómo tratan a esas bases los grupos de la derecha. Es decir, incluso de la campaña, es decir, ahí también, te digo, se trató de construir una narrativa muy fuerte en contra de los partidarios de Obrador. Se inventó, se aplicó, se les aplicó, se puso de moda, incluso un adjetivo muy peyorativo, que es el de chairos, ¿no? Se les dice, son chairos, es decir, hacen una suerte de onanismo intelectual de baja estofa, y en realidad tú revisas los argumentos de unos y otros, y no hay punto de comparación. Es decir, regresemos al caso del INE. Es decir, esa multa es muy ofensiva, es muy grosero, eso no se sostiene. Ni siquiera te dicen, por ejemplo, la dirección del fideicomiso es la misma del partido. No es cierto. No se repartió el dinero, ahí están los recibos. Es decir, todo está basado en mentiras, y sin embargo, a eso sí se le hace un gran escándalo mediático. Perdóname, yo como periodista no me puedo tomar con la misma seriedad un caso bien fundado. Y este asunto es una tomadura de pelo. ¿Qué hubiera pasado? Sí forma parte del intento de construir una narrativa difamatoria, forma parte de las campañas de difamación. Pero dime algo, Rafael, de verdad, eres muy crítico y yo al menos admiro mucho tu trabajo por eso, y creo que el país entero lo admira mucho por eso, gran parte, es un gran trabajo. Bueno, tienes una gran cantidad de seguidores, lo sabes muy bien, y es un gran trabajo, pero es un trabajo muy, muy crítico. Y ese trabajo se ha dado con casos muy similares. Vamos a suponer que el PRI no hubiera repartido el dinero, no lo hubiera regresado a la federación, ahí a la tesorería, que fue lo que hizo al final, y que hubiese sido algo exactamente igual, que a través de un fideicomiso hubieran depositado dinero en efectivo y se hubiera sacado, porque seguramente hubiera salido igual en un medio parecido, o sea, en uno de estos medios que nos dices que tiene una narrativa. A lo mejor hubiera salido en un Reforma, a lo mejor hubiera salido en Televisa, a lo mejor hubiera salido en algún lado, ahí hubiera salido el video y ahí lo íbamos a ver, y entonces todo el mundo iba a estar destrozando el PRI. Yo no estoy defendiendo al PRI, pero ni tantito. Lo que quiero preguntarte es, oye, lo que eso hubiera sido muy distinta. El mismo caso, imagínate lo de otro partido político, no hubiera ni siquiera sobrevivido. Se entiende el bono democrático de Morena, se entiende por completo. Son lógicas muy distintas, y estamos hablando, a ver, te voy a poner un caso que sí es similar ahora. Es decir, está en cuestión dónde fueron los dineros del Fonden, el Fondo de Desastres. Muchos se fueron a campañas. Y ahí está el tema. O sea, sí, Rafael, pero nadie censuró nada. Está el escándalo. Ahí está. Claro que estuvo el escándalo. No. No estuvo el escándalo. Mira, Chomsky hace una cosa muy interesante. Es decir, Chomsky revisa cómo funcionan los periódicos y en un momento dado hace un balance muy claro sobre qué tanto espacio le dedican a los temas. Y eso obviamente es lo que marca la agenda. Es decir, aquí lo que está en cuestión es la capacidad que tienen los medios para marcar la agenda. Es decir, aquí el tema de fondo es que nadie se quedó con un peso. La gente que formó, es decir, el único tema... O no sabemos, Rafael, o no sabemos, tú no sabes. Oye, perdóname, tú eres periodista. Yo no lo sé. Espérame, perdóname, no lo sabes porque no lo has querido investigar. Okay. Porque el otro día presentó el fideicomiso todos los documentos. Las cajas. O sea, claro, las casas, y ahí están todos los recibos. Tú eres periodista también, y además... se recibió de quién, claro, y a quién fue enviado. ¿No crees que era para la foto esto? Otra de las cosas que se filtran es que López Obrador dice que dio tanto dinero y dicen que no lo dio. Pues ahí está el recibo, ya lo presentó. Pero investiguen. Y en efectivo, o sea, estar...
No, investiguen. Recopilando en efectivo y luego te formas 4 veces Sí, a ver, y lo pero la otra depositas cosa es que, en operaciones totalmente atípicas que son... No son atípicas. A ver, No son revisa atípicas, el caso, ok. revisa Bueno. el caso. No, Revisado revisa el está, caso. Rafael, hemos platicado con todo el No mundo. lo has revisado, perdóname. Bueno. Lo que pasa es que tú me no estás tengo yo dejando una ver opinión es como que la no lo tuya. has La tuya, estudiado. te lo digo con todo el cariño, de verdad. O sea, Ujú. a ver, Rafael, barajas el fisgón, y Sí. sin un afán de pelearse ni nada. A ver, hemos No. nosotros revisado y platicado con todo el mundo. A ver, nada más que yo no tengo una opinión contundente como tú la tienes. Yo no la Bueno, tengo. O sea, y respeto sí. la tuya. O sea, la tuya es clara. Nadie se quedó con un peso, no pasó absolutamente nada. Es una injusticia. A ver, Es revísalo. válida, pero A yo ver, no la tengo y no te la- tengo te por qué la- compartirla te tampoco. te lo planteo de otra manera. A ver. Demuéstrame que alguien se quedó con un peso. Demuéstrame que no. Ahí están los recibos. Por eso, Es decir, demuéstrame que no. A ver, perdóname, ¿Todos? eso lo demostró el otro día el fideicomiso. Además, mira, hay una cosa que hay que recordar. Ajá. Ese fideicomiso es un fideicomiso de simpatizantes de Morena, pero no es un fideicomiso del partido. Sí, es lo Y mismo que han entonces dicho. eso por lo Bueno. tanto no entra dentro de los supuestos que sí plantea la multa, la demanda que lleva a la multa. Entonces, a ver, yo sí te puedo decir, sí está demostrado de dónde vino. Es decir, el otro día yo vi el caso y pedí una probadita. Se lo pedí a Pedro Miguel porque es gente del fideicomiso, porque lo conozco. Entonces me enseña un par de cosas y dice, bueno, pues aquí está. ¿De dónde viene tal partida? Viene de tal lugar, viene de tal, viene de fulano y su tado no dieron tanto dinero. Aquí está la suma y aquí está cómo se repartió. Ujú. Entonces ahí está demostrado. Quien no lo ve es porque no lo quiere ver. Váyanlo a ver. Es decir, haz la indagatoria. Es decir, te pregunto, ¿tú ya revisaste las cajas? No las has revisado. ¿Tú ya revisaste, perdón, Rafael? No, todas no. Yo ¿Tú sí? hice un sondeo, revisé 2 o 3 cositas y con eso me bastó. En un momento, pero Rafael, también tú eres simpatizante y se entiende, No, y es espera. válido, Sí, es muy válido, es pero muy no válido. dejo de A ver, ser- yo no estoy en perdóname. contra de eso. Si Lo único fuera- que te quiero preguntar si fuera ahí, una cosa chueca, Ujú. yo estaría en contra y estaría enojadísimo. yo me quiero quedar con este, Si yo yo me quiero, encontrara cosas turbias, estaría furioso. te quiero preguntar sobre este tema, este cartón Ujú. publicado hace poco de Magú. Ujú. Hay que recordar que el periodismo no debería de ser crítico, no debe ser contrapeso. Claro que es crítico. Ahora, aquí el tema de fondo es Ajá. dónde está el verdadero poder. ¿Dónde está? El verdadero poder no está acaso todavía en nuestro país, en los Ajá. grandes capitales. Yo creo que sí. Ok, bueno, pues ahí está Sí, ahí está el perdóname. tema. No, ¿Quién sí, no, domina? pues, a ver si ¿Quién está marca la abierto, política económica? La siguen marcando las multinacionales, la siguen marcando los grandes poderes fácticos, perdóname. O sea, Y entonces, estás hablando de un gobierno que no ha entrado en funciones. igual cuando se cuestionó el tema de Monex, Rafael. Igual. No, Fue después de la elección, ahí se cuestionó, ahí estuvo, ahí se hizo una investigación fortísima, las tarjetas Soriana, todo este tema, y hubo sanción, una sanción fortísima al respecto. Por eso te pregunto, ¿dónde está el Sí. equilibrio? Y A te lo ver, pregunto a un hubo gran una periodista sanción. como tú, ¿dónde está el equilibrio contra un A poder? ver, perdón, ¿Dónde el está equilibrio eso? tiene que estar en la información. Ok, Es decir, en el caso de Monex quedó demostrado que sí se hicieron los pagos. Ujú. En el caso de las tarjetas Sorianas quedó demostrado que sí se hicieron los pagos de esas tarjetas. Aquí no está demostrado. Es decir, por favor, es decir, si estás tratando de construir, estás apoyando esa narrativa Ujú. que sin lugar a dudas le sirve al sistema y le sirve a las grandes cadenas, a los grandes grupos mediáticos, por favor. bueno, pues ahí el hecho, Ajá. es decir, mira, hay una cosa, hay un debate que se ha dado entre la izquierda y la derecha desde hace mucho tiempo acerca de la objetividad. La derecha reclama la objetividad para sí y perdóname, en general tú revisas y si tú revisas todos los noticieros de las grandes cadenas, todos se reclaman hasta en el título imparciales. 24 horas, es decir, todo Ujú. 7 días, noticias, solo noticias, etcétera. Y sin embargo revisas la agenda y es una agenda muy sesgada. Ok. Donde sí, es decir, en cambio tú revisas luego muchas de las cosas de la oposición y hay mucha objetividad en los análisis, perdóname. Tú me preguntabas cómo defender el ejercicio periodístico con seriedad. Implica hacer un trabajo serio, implica analizar, implica revisar, implica encontrar
los filones, implica encontrar las lógicas que hay detrás de los procesos. Y si hay un fraude, se investiga el fraude. Y si no hay, y si se denuncia un fraude y no hay fraude, perdóname, eso también se puede demostrar. Dime algo, Rafael, te lo quiero preguntar aquí. Insisto, no hay un afán de ni de criticarte, ni criticar al movimiento, ni de nada, es simplemente una duda. Yo no soy simpatizante del Observador, ni de MID, ni de Anaya, ni de ningún partido político. Tú sí eres yo no lo soy. Yo no lo soy. Yo no lo soy. No sé si sea o no objetivo, pero quiero preguntarte algo muy concreto. A ver, en campaña, en diciembre, porque en diciembre se dan los depósitos, por eso te lo quiero preguntar, porque tú tienes contacto con ellos. O sea, a lo mejor esto ya salió ahí. Tengo esta duda. En campaña, o sea, previo a la campaña, diciembre, los temblores fueron en septiembre, en diciembre, en enero, supongo, porque los depósitos pues se dan hasta finales de diciembre, entonces para que puedan ser activos tendrían que haber sido en enero, supongo yo. Este dinero se retira, se da en cheques, se cambian, se pasa en efectivo, son 2.7 millones de pesos que se guardan, entiendo, pues en paquetitos de 2,000 o 3,000 pesos, y esos van y se entregan, y hay gente, ya hay audios, y hay estos testimonios que son los pocos que uno cuestiona, inclusive si son válidos o no, que dicen esto me ayudó Moreno, me ayudó López Obrador. Imagínate que lo mismo lo hubiese hecho el PRI o el PAN, ¿no lo hubieras calificado tú como de compra de votos? A ver, espérame. No estoy diciendo como una compra de votos, es una pregunta, punto. Mira, es decir, aquí el tema, está sacándome la pregunta de contexto, porque no lo que tenemos que recordar, escúchame, lo que tenemos que recordar es que en ese momento había una gran demanda por parte de la sociedad para que el dinero de las prerrogativas de los partidos pasara a la reconstrucción. Y efectivamente todos los partidos hablaron de poner parte de sus proyectos a la reconstrucción. Y todos lo hicieron. Ahora, es curioso porque no todos lo hicieron de la misma manera. Ahora, aquí es chistoso, porque revisa todo el tiempo que le estás dedicando ahorita a este asunto que no tiene sustento y revisemos, Rafael, cómo se le escatima este tiempo, por ejemplo, al caso de la estafa maestra. Rafael, perdóname, solo te lo digo de verdad con el respeto y que te pido también un poquito, aunque sea, si no de respeto, aunque sea dame el beneficio de la duda a mi trabajo, pero mira, aquí en este espacio dedicamos programas enteros a la estafa maestra. Aquí estuvo Animal Político hablando de la estafa maestra, mismo Animal Político o un Daniel Moreno que hoy día es cuestionado por hordas de fanáticos de Andrés Manuel López Obrador y que le exigen investigar la estafa maestra cuando fue su portal quien lo dio a conocer. O sea, a ver, perdóname, pero lo hemos hecho igual. La otra, quien tocó el tema del fideicomiso al principio fuiste tú. Estábamos hablando de esta nueva composición del gobierno de López Obrador. Sí. Pero o sea, perdóname, no hay un afán, por eso te pido, solamente dame el beneficio de la duda también, porque aquí no hay un guión. O sea, el Fondo Monetario Internacional ni los poderes fácticos ni nadie me está obligando a hablar del tema. Sí, se le está dando el tema porque inclusive tú mismo lo sacaste en la mesa. Te lo digo con el respeto y el cariño, Rafael. Sí. A ver, yo te insisto, a mí el tema me parece muy claro. Es decir, sí es parte, esto sí forma parte de las lógicas de las campañas de descrédito. Es increíble. Yo sí he revisado el caso y con toda honestidad no encuentro, con todo respeto también para ti, no encuentro el problema que tú sí ves. Es decir, efectivamente, el tema de debate es que si hubo ahí que si se puede efectivamente considerar que esto fue compra de votos, híjole, entonces, aquí el tema es otro, entonces. ¿Qué se hace? Espérame, escúchame. ¿Qué se hace en estos casos? En un caso de extrema de emergencia, es decir, entonces no puedes establecer proyectos de solidaridad porque son cosas porque no puedes establecer proyectos de solidaridad en periodo electoral. En lo que dices que saqué de contexto, por eso creo que puse un contexto. Los depósitos los estuvieron dando entre enero y febrero. O sea, porque estos depósitos que hacen en efectivo y que tú ves normales, aunque no los ve ninguna autoridad financiera, que quizá puedan ser o no representantes de estos poderes fácticos, ¿no? Pero, a ver, estos depósitos se dan en enero, o sea, esta repartida de lana se daría en enero, o sea, a emergencia, bueno, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, fue 4 meses después al menos. Que entrevistes a la gente del fideicomiso. Y los hemos buscado, ayúdanos, porque los hemos buscado mucho. Si tú conoces a algunos, por favor. Sí, de verdad, o sea, los hemos buscado, a varios. Bueno, busquen más. Es decir, yo te voy a ser franco. Mucha gente que no quiere entrar. Yo no he tenido problemas
Yo no he tenido problemas en encontrar información, ¿eh? Pero los conoces, Rafael, tú mismo claro. me lo acabas de decir, los conozco, claro. les tengo confianza. A lo Sí, mejor claro. quienes no los conocen y no les tenemos tanta confianza como ni a ellos ni a los otros, pues no nos es tan sencillo. Pero bueno, no sé, lo dejo ahí. Rafael, de verdad, Mira, con el una cariño, cosa muy vamos, sencilla. para ya no ¿Sabe? entrarle al tema del fideicomiso, bueno, como tú quieras. No, tú Ujú. dime. Pero Sí. yo lo que quiero preguntarte es, ¿qué futuro ves en este sentido? Y repito el asunto de la oposición. Hay un gobierno que tiene absolutamente todo el control, que se molesta mucho de pronto cuando hay ciertos cuestionamientos, lo estás dando, nos estás diciendo que el poder y el contrapeso es pues justamente estos poderes fácticos que están ahí. Sin embargo, pues para muchas democracias occidentales eso sigue quedando un tanto insuficiente. Rafael Barajas, el Fisgón, ¿no ves, y te lo quiero preguntar así, algo muy parecido al PRI de 1960, por ejemplo, al que tenía No, el para control total nada. de las cámaras de los gobiernos? No, para nada. Es decir, te voy a decir una cosa, porque el control total del PRI en 1960 era absoluto. Se te olvida, pero ni siquiera no había ni siquiera alcaldías en manos de la oposición. Es decir, era una cosa bestial. Aquí tú sí tienes partidos organizados y por supuesto que también tienes a las élites financieras muy bien organizadas. Esto es otra cosa. Ok, bueno, pues hay varios controles que ya van teniendo de las alcaldías. Y está bien, se entiende, es un pueblo, o sea, nadie le cuestiona el triunfo, pero pues a veces uno se pregunta, quizá el poder corrompe y el poder absoluto puede corromper absolutamente. Ojalá que no, Rafael. Pues yo espero que no. Ojalá que no. Y si sí, ojalá que seamos críticos todos. Sí, eso yo te lo garantizo. A ver, Ujú. es muy curioso. Yo estoy convencido de que una de las cosas que le han permitido a Obrador tener este triunfo es que obtuvo una cierta autoridad moral. Y Ujú. su autoridad moral deriva en Claro. gran medida de la Ajá. profunda inmoralidad de los señores que estaban enfrente. Esa autoridad moral también pesa en el periodismo y tiene que ver con la seriedad con la que se investiga, Bueno. tiene que ver con con la veracidad. Ujú. Yo me puedo equivocar, yo puedo cometer errores, pero te puedo asegurar una cosa, los que yo cometo son errores, es decir, si me equivoco lo hago por tonto, me equivoco y reconoceré cuando me equivoco. Sin embargo, cuando tengo la información, cuando puedes ver cómo los Claro. datos son sólidos, ahí sí yo no tengo por